¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, gracias a todos los que están en línea participando a distancia de este congreso. Estamos en el segundo día con temas de la glándula mamaria. Quiero agradecer a la Sociedad Médica que continúa realizando este congreso para todos ustedes. Y por supuesto a todos mis profesores que año con año están conmigo dando las utilidades, las ventajas y sobre todo la experiencia que ellos tienen en los diferentes temas de la enfermedad de la glándula mamaria. Empezaremos con esta plática. Yo soy el doctor Roberto Alejandro Cruz Morales, soy médico adscrito en el Centro Médico Nacional, así como en el Instituto Nacional de Cancerología. Quise abordar algunos aspectos generales sobre algunos hallazgos que podemos observar en los estudios de imagen al estudiar muchas de las enfermedades de la glándula mamaria. El objetivo que tengo yo con ustedes en esta plática es hacer un breve repaso recordatorio sobre la composición de la glándula mamaria y hacer también el análisis de esos hallazgos que muchas veces observamos en el estudio, generalmente estudios de mastografía, y hacer esa correlación de entender por qué se ve esa lesión en el estudio de mastografía y darle la utilidad y el entendimiento de la imagen. Vamos a empezar entonces con la composición de la glándula mamaria en su estado normal. Aquí tenemos un estudio de mastografía con las proyecciones habituales de un estudio de screening, con su proyección cráneo-caudal y las medio-lateral oblicuas. De principio, ustedes podrán ver que algunos de los componentes básicos que nosotros inmediatamente podemos visualizar en el estudio son el complejo areola-pezón, que es una parte o es un marcador anatómico importante de la glándula mamaria porque es algo que se visualiza muy evidente, muy fácil en los estudios. Y en la región axilar, el músculo pectoral mayor, que es otro de los marcadores anatómicos, así como el componente principal de la glándula mamaria, en donde tendríamos todo el tejido fibroglandular en diferentes cantidades o volúmenes y que nos estarían dando la apariencia o el patrón mastográfico que podemos nosotros visualizar. Algo importante que siempre debemos recordar, sobre todo cuando estamos haciendo un análisis del estudio y queremos evaluar la correcta técnica del posicionamiento de la mastografía en el paciente, es hacer uso de esta imagen lineal que estoy aquí señalando y que todos conocemos como línea posterior del pezón. Esta línea me permite hacer un análisis de la cantidad de tejido de la glándula mamaria que fue expuesta y que está siendo visualizada en nuestro estudio. Esto lo tengo entonces que comparar con la proyección medio-lateral oblicua, en donde de la misma forma trazo yo una línea en sentido hacia el músculo pectoral y que me hace entender o visualizar que la misma distancia que tenemos en una proyección cráneo-caudal debe ser la misma distancia que mida esta línea posterior del pezón desde el complejo areola-pezón hasta el músculo pectoral, teniendo entonces una adecuada imagen, tendría que ser la misma distancia la que yo observo en la proyección cráneo-caudal como la que yo observo en la medio lateral oblicua. Tendría esta misma distancia
ser similar a la que tengo aquí. Generalmente puede variar, pero nunca más excederse de 10 milímetros. Si hay una diferencia entre esta distancia de esta línea posterior del pezón, entre la cráneo caudal y la medio lateral oblicua, ahí estamos entrando en una situación en donde el posicionamiento del paciente seguramente no fue el correcto y estamos visualizando menos cantidad de tejido o de volumen de la glándula mamaria, y eso nos pudiera en algunas situaciones condicionar que si no observamos todo el tejido, pudiera haber alguna lesión muy posterior que pudiera quedar fuera de la imagen y tener un error diagnóstico al momento de hacer nuestra evaluación. Algo muy básico que todos entendemos y que manejamos es que esta misma línea nos permite hacer cuadrantes, y toda la parte que viene en la proyección craneocaudal será el cuadrante externo, y todo lo que queda por debajo de esa línea corresponde al cuadrante interno, en este caso de la mama derecha. En la medio lateral oblicua, esta misma línea entonces nos permite hacer un análisis del cuadrante superior y lo que queda por debajo como un tejido que puede estar en todo el componente del cuadrante inferior. Les comentaba que un marcador anatómico muy importante en un estudio de mastografía es el complejo areola-pezón. Es importante que conozcamos un poquito la anatomía y cómo se comporta para entender muchas veces la enfermedad que se llega a desarrollar en este sitio. El complejo areola-pezón va a cambiar dependiendo del estado hormonal, así como de la situación de la paciente, si es una paciente adolescente, si es una paciente que está cursando con un embarazo, ¿sí? Y si ha tenido ya embarazos previos, va a ir cambiando sobre todo el aspecto en la textura y en el color del complejo areola-pezón. Sabemos que una paciente núbil que no ha tenido ningún embarazo, el color de este complejo areola-pezón lleva a un tono rosado, mientras que posterior al embarazo, una vez que hay o se está durante el transcurso de un embarazo, este complejo areola-pezón empieza a transformar el color a un color de tipo café. Algo importante entonces que debemos conocer nosotros en el complejo areola-pezón es que existen algunas fibras musculares que son las que le dan la erección al pezón cuando hay algún estímulo, que puede ser un estímulo táctil, un estímulo de temperatura, un estímulo psicológico, y el pezón, cuando está en la unión con la areola, se visualizan o cuenta con estas fibras musculares, que tiene fibras musculares longitudinales como algunas fibras circunferenciales. Entonces, estas son las que permiten tener una reacción del pezón ante algún estímulo. Algo importante también que debemos conocer es que a nivel del pezón es donde desembocan todos esos conductos que vienen del interior del tejido glandular y que desembocan a nivel del pezón. Algunos estudios refieren que aproximadamente entre 9 a 15 orificios son los que cuenta el pezón y son en donde desembocan todos estos conductos. Algunos otros artículos mencionan que puede ser muy variable la cantidad de orificios
del pezón. Estos conductos o estos orificios por donde desembocan esos conductos incluso se refiere que pueden tener una distribución central al pezón y una distribución periférica. Algo importante que se debería entonces conocer es, aquí estamos visualizando en este esquema un conducto. Este conducto está remarcado con un tono amarillo y un tono rosado. Aquí quiero explicarles únicamente que el tipo de epitelio que recubre a todo este pezón es un epitelio escamoso estratificado queratinizado. Quiere decir que todo ese epitelio que está recubriendo a este pezón ingresa al interior de este conducto no más de 3 milímetros de iniciado ese conducto. Y a partir de ese y de forma brusca inicia sin haber una interfase, sin existir alguna separación evidente, empieza el epitelio del conducto que habitualmente es un epitelio simple. Y entonces aquí en esta unión de estos dos epitelios, esa demarcación tan abrupta que hay entre uno y el otro, se refiere o comenta en algunas literaturas que sirve como un mecanismo de protección entre uno y el otro, porque van ustedes a ver que mucha enfermedad que viene del exterior puede ingresar cuando existe algún cambio en la morfología del epitelio y avanzar a través del conducto. Pero este sería como una pequeña barrera. Como pueden ver en este otro esquema que tenemos ahí a su mano derecha, tenemos también una proyección en donde quise que visualizáramos de perfil el complejo areola-pezón, que también es visualizado en las dos proyecciones, tanto en la cráneo caudal como en la medio lateral oblicua. Tenemos que visualizarlos por fuera del componente de la glándula mamaria. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y se está proyectando por fuera. Cuando adquirimos una mastografía con una correcta posicionamiento, lo ideal, lo esperado es que siempre veamos el pezón por fuera de nuestra imagen. Habrá algunas situaciones en las que pueda aparecer por dentro, por alguna situación en especial que ya valoraremos un poquito más adelante. Aquí entonces estamos simulando la llegada de uno de estos conductos que van a desembocar en el pezón y que conforme se adentran a través del tejido de la glándula mamaria, ustedes podrán ver cómo se ramifica y se ramifica de una forma no tan simétrica. Cuando nosotros empezamos a ver estudios de mastografía, uno de los datos que siempre hacemos mención en nuestro reporte es el tipo de patrón glandular que muestra nuestro estudio. Aquí podemos ver proyecciones craneocaudales de 3 pacientes diferentes en donde la cantidad de tejido glandular es muy diferente entre estos. Algo que necesitamos entonces entender es que este tejido que estamos visualizando en este primer caso y comparado con este otro segundo estudio en donde la cantidad del tejido está incrementando y nos hace que veamos un estudio de mastografía, tal vez con mayor dificultad para encontrar alteraciones. Y si viéramos este tercer estudio, todavía con mayor dificultad estaríamos intentando localizar o identificar dentro de toda esta densidad alguna lesión que nos pudiera
hacer ver si hay alguna lesión de sospecha para buscar o encontrar un carcinoma. ¿Qué es entonces lo que está condicionando que esta paciente en este estudio tenga tal densidad? Histológicamente, tendríamos entonces que decir que el estroma y el componente epitelial son los que están actuando y nos estarían decidiendo qué tanta densidad mamaria estaríamos observando en nuestro estudio. Quise tomar entonces el estudio que teníamos en el centro y vean entonces, si quisiéramos decir el patrón de este estudio de mastografía, tendríamos que mencionar que es un patrón de tipo heterogéneamente denso. En el esquema, lo único que quiero hacer mención es que tenemos incrementada en algunas áreas la densidad y que por ahí podemos perder alguna de las lesiones que queremos nosotros identificar. Mencionamos entonces que la densidad en un estudio de mastografía está dado tanto por el estroma como el tejido epitelial. Si queremos ir tratando de meternos en todo este tejido, ir identificando, tratar de buscar dónde están las lesiones, tendremos que recordar entonces que todo este tejido, toda esta densidad que vemos en el estudio de mastografía, está referido o está dado por los diferentes lóbulos que tiene la glándula mamaria. La glándula mamaria forma o tiene en su interior diferentes lóbulos que no necesariamente van hacia un sitio. Estos lóbulos incluso pueden distribuirse de una forma muy irregular. Es por eso que muchas veces cuando tenemos un cáncer que se desarrolla en los conductos, cuando ese conducto se sale de ese lóbulo y da alguna ramificación o una comunicación con algún otro lóbulo que tenemos, podemos tener lo que son cánceres en diferentes sitios. Aquí estamos entonces tratando de ir disminuyendo todos esos lóbulos para quedarnos con uno de ellos y empezar a estudiarlo y visualizar qué es lo que pudiera estar sucediendo en el interior de este lóbulo. Una vez que entendemos que la glándula mamaria está formada por lóbulos y que dentro de esos lóbulos contamos con los conductos, en donde tenemos un conducto principal que es el que va a ir a desembocar al complejo areola-pezón y que ese conducto va a ir dando ramificaciones. Tenemos entonces algunos conductos lobares, segmentarios, subsegmentarios, para terminar en el extremo más distal, en un sitio que le vamos a llamar lobulillo, y que ese lobulillo a su vez va a tener algunas otras estructuras más pequeñas y que son importantes que debemos conocer. Aquí entonces, una vez que nos adentramos a este sitio que le vamos a llamar lobulillo, dentro de este lobulillo vamos a encontrar una serie de agrupaciones conocidas como acinos. Estos acinos, en este esquema, ustedes pueden visualizar cómo viene un conducto terminal, un conducto lácteo terminal, y cómo ingresa en el interior de este lobulillo. Si nosotros magnificáramos este lobulillo, lo veríamos
como este esquema que lo estamos apreciando. Estaríamos viendo cómo llega un conducto y cómo ese conducto, a su vez, aún sigue ramificándose más para entrar en estos pequeños espacios que conocemos como acinos. Algo importante que estoy seguro todos ustedes recuerdan es lo que conocemos como la unidad ducto lobulillar terminal. Esta estructura anatómica es de las más conocidas e importantes porque se sabe muy bien que es aquí, en este sitio, unidad ducto lobulillar terminal, donde se desarrolla el cáncer. Y este sería el aspecto en un esquema de lo que corresponde a esta unidad. Nosotros entonces visualizamos un conducto que está tapizado por un epitelio que normalmente es un epitelio simple. Sin embargo, la bibliografía, algunos libros de patología comentan que incluso pueden haber 2 capas y que eso se debe mucho en cuanto al estado hormonal y la situación del paciente. Pero habitualmente en los libros se comenta que es un epitelio simple, como el que estamos viendo nosotros en este momento. Aquí vemos las células, este epitelio que recubre el conducto. Y también tenemos que dentro de este mismo conducto tenemos otro tipo de células que están aquí representadas de un color amarillo y que no son continuas, que no están pegadas unas con otras. Estas células son conocidas como células mioepiteliales. Estas células están encargadas entonces de tener la capacidad de contraer el conducto, y cuando el paciente tiene o está en una etapa gestacional y está lactando, son estas células las que ayudan a que avance y que sea expulsada la leche materna. Otro componente que debemos entender entonces a nivel de la unidad ducto lobulillar es la membrana basal, que está representada aquí nada más como esta línea de color azul, y que la importancia de esta membrana basal, aparte de darle pues la base para que las células del epitelio de este conducto tengan donde anclarse, la importancia es que cuando hablamos de un cáncer in situ es porque el tumor aún se encuentra en el interior de este conducto. Cuando hablamos de un carcinoma ductal infiltrante, quiere decir que el tumor que creció en el interior de este conducto salió más allá de esta membrana basal y se fue al exterior del tejido adyacente que tenemos. En este esquema, estas líneas que vemos aquí representan el estroma, tejido colágeno muy especializado que le da sostén, y que aparte de tejido colágeno hay algunas estructuras especializadas vasculares ahí y células que también tienen alguna función importante en la glándula. Aquí entonces nada más para comparar y terminar de evaluar el contenido de la glándula mamaria, en donde teníamos un estudio de mastografía en proyección craneocaudal y en donde tal vez el patrón que nosotros hacemos referencia en este caso, fibroglandular disperso, porque vemos pequeñas áreas de tejido glandular que están distribuidos en la glándula mamaria, en comparación de este otro estudio, donde tenemos un patrón heterogéneamente denso y que está representado entonces, como lo habíamos comentado, por el estroma y por los componentes epiteliales. Todos ellos serían los que nos pueden o nos están dando la densidad con la cual vamos a ver un estudio de mastografía.
aquí en la representación nada más del esquema, tratando de simular algunos conductos, algunos lobulillos que están separados unos de otros y por eso tenemos este tipo de patrón, mientras que en este otro esquema, nos muestra cómo todos esos lobulillos, todos esos conductos están mucho más cercanos y esto sería lo que nos daría la densidad de un patrón de este tipo en este estudio de imagen o un patrón donde no hay tanta densidad por la cantidad de tejido de estroma y epitelial que lo están conformando. Algo que también es importante que veamos es que también la glándula mamaria en el masculino se estudia por mastografía en algunas patologías muy específicas, sobre todo el paciente que siente alguna nodulación. Sería tal vez parte de la sintomatología más importante por la cual un masculino se presenta a realizar un estudio de mastografía. Algunos puntos importantes que uno puede hacer notar inmediatamente de una mama masculina con una mama del sexo femenino sería lo siguiente. Cuando vean un estudio de un masculino, inmediatamente se darán cuenta que el músculo pectoral mayor es mucho más prominente. Es visible inmediatamente en nuestro estudio de imagen porque el músculo está más desarrollado en el hombre, tal vez realiza algún tipo de condición física que hace que el músculo sea mucho más evidente y esto está aunado, está asociado a que el tejido que conforma la glándula mamaria en el hombre no tiene tanto desarrollo y se esperaría que habitualmente tuviera mucho tejido graso. El tejido graso es el tejido dominante en un estudio de la mama masculina. Otro de los componentes que debemos evaluar en un estudio de la mama masculina son los ductos que están cercanos al complejo areola-pezón. La diferencia que hay entre los conductos que tiene una mama masculina y una mama femenina es que estos conductos no están bien desarrollados. Son en algunas ocasiones ductos que son vestigios de conductos, no tienen toda la estructura anatómica esperada como lo vemos en una glándula mamaria femenina, y solamente vemos algunos vestigios que podemos encontrarlos sobre todo cercanos al complejo areola-pezón. Se dice entonces que al no tener conductos totalmente desarrollados, no vamos a encontrar unidad ducto-lobulillar terminal tampoco desarrollada. Y habíamos dicho que este es el sitio esperado donde se desarrolla el cáncer. Sin embargo, cuando ya hay alguna patología en un masculino, quiere decir que hubo algún estímulo que condicionó que estos conductos terminaran de desarrollarse y que algunos o muchos de ellos tuvieran también formación de una unidad ducto-lobulillar terminal. Es por eso que ante algunos estímulos se desarrolle esto y puedan provocar el desarrollo o la aparición de un carcinoma, que generalmente en el masculino, al igual que en la mujer, el carcinoma ductal infiltrante es el tipo histológico más frecuente. Si no hay o no existe un total desarrollo de conductos, de unidades ducto-lobulillares y tampoco hay tantos acinos, lóbulos, lobulillos, entonces el tejido que se tiene en la glándula mamaria masculina no va a tener la necesidad
de formar ligamentos de Cooper. Entonces, hay algunas bibliografías que comentan que el ligamento de Cooper es inexistente en la glándula mamaria masculina. Una vez que vimos esta primera parte de anatómica, que espero haya quedado clara, vamos a entrar entonces a algunos aspectos de la imagen en algunos estudios que estoy seguro ustedes en su práctica diaria llegan a visualizar, y que cuando vemos esos hallazgos en ocasiones necesitamos saber qué está pasando y por qué está sucediendo tal situación. Aquí tenemos entonces, vamos a adentrarnos en esta magnificación que hice de una proyección medio lateral oblicua de forma bilateral, mama derecha, mama izquierda, y me quiero enfocar al complejo areola-pezón. Algo que muy frecuentemente llegamos a visualizar en un estudio de mastografía son los términos de inversión o retracción del pezón. Son dos términos que muchas veces los utilizamos de forma indiscriminada, hacemos uso de los dos, pero cada uno de ellos sí tiene su situación de cuándo decir cuándo es inversión y cuándo decir que es una retracción. Bien, entonces en este estudio vamos a visualizar, esto es el complejo areola-pezón. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí en este estudio no podemos visualizar el pezón de forma externa a la glándula mamaria como tal. Entonces, esta situación nos hace pensar que tenemos un pezón tal vez aplanado, que lleva la misma dirección, el mismo nivel con la piel de la glándula mamaria, y no lo vemos proyectado hacia afuera, entonces está aplanado. En este esquema que yo realicé, aquí quise entonces hacerles ver cómo viene la piel y cómo el pezón puede estar ya sea aplanado o puede estar incluso en dirección hacia el tejido de la glándula mamaria. Hemos entonces visto que este tipo de localización del pezón, cuando le llamamos inversión, es cuando el pezón completo está aplanado o está tirado hacia adentro o hacia la zona interior de la glándula mamaria. Esto es la definición, o esto es lo que deberíamos comentar cuando decimos que hay un pezón invertido. En la parte del lado derecho en su pantalla, pero es la mama izquierda, tenemos entonces algo similar a nuestra mama del lado derecho, ¿sí? En donde vemos la piel y vemos cómo el pezón se proyecta en el interior de la glándula, ¿ok? Para hacer referencia entonces, ¿cuándo llamar retracción del pezón? Esto se debería de hacer mención cuando decimos que hay una depresión superficial en forma de hendidura sobre el mismo pezón. Aquí en este esquema quiero ejemplificar cómo el pezón está por fuera, está proyectado por fuera de la mama. Aquí viene la piel, el pezón que está por fuera, está proyectado por fuera, pero el mismo pezón muestra esta excavación, esta hendidura, esta depresión, y esto, cuando ustedes vean eso en un estudio de mastografía, deberíamos entonces reportarlo como retracción. Aquí tenemos un ejemplo de una inversión. Inversión porque, vean, tenemos
el complejo areola-pezón y vean cómo este pezón está siendo tirado hacia el interior de la glándula mamaria. En este caso, comentarles que existe patología benigna, patología maligna, que nos pueden condicionar los dos tipos de situaciones del pezón, tanto la inversión como la retracción. Pueden ser adquiridas, pueden ser congénitas, y cada una de ellas puede tener alguna patología que pueda condicionar este tipo de localización del pezón. Entonces, en este caso, tenemos una lesión por detrás del complejo areola-pezón. En esta magnificación, vean cómo se comporta con algunas tracciones que vienen o se enlazan con el complejo areola-pezón, que lo tenemos en esta situación y que lo está retrayendo, jalando hacia el interior de la glándula mamaria. Cuando estamos haciendo la evaluación del complejo areola-pezón, también es muy importante que tratemos de visualizar y decidir si lo que estoy viendo es un pezón que está por una mala técnica de posicionamiento, está en el interior de la glándula mamaria, o si de forma congénita o de forma adquirida pueda tener una inversión o una retracción del pezón. Y lo tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, siempre tener mucho cuidado de si hay alguna lesión retroareolar que nos pueda hacer confundirnos con qué es el pezón. En este caso, les estoy presentando una mastografía, proyecciones cráneo-caudal, medio lateral oblicua, y ustedes pueden observar cómo tenemos ahí una lesión nodular inmediatamente posterior al complejo areola-pezón, está muy central, ¿sí? Y que si no tenemos ese cuidado en revisar este estudio, podríamos decir, es que parece ser que es el pezón. Entonces debemos hacer el análisis de esto. Acá en la mama del lado izquierdo, ustedes pueden visualizar cómo el pezón está por fuera de la glándula mamaria. Aquí en la proyección medio lateral oblicua de la mama izquierda también se visualiza el pezón. Si hacemos entonces una magnificación de esta lesión, y aquí las tenemos, podemos ver que al menos se visualiza de una forma mejor cómo en esta proyección medio lateral oblicua de la mama derecha, el pezón está efectivamente por fuera de la glándula mamaria. Aquí lo tenemos. Y que lo que estamos observando en la parte interna se debe a una lesión. Aquí, en la proyección cráneo-caudal de la mama derecha, de forma más sutil, logramos visualizar el pezón que se aprecia por fuera de la glándula mamaria, y que esto que estamos visualizando nosotros en el estudio de mastografía corresponde entonces a una lesión. En el estudio de ultrasonido, para corroborar este hallazgo, ustedes pueden ver cómo tenemos una lesión hipoecoica de contornos irregulares que corresponde con la lesión visualizada en la zona posterior inmediatamente del complejo areola-pezón. Entonces, cuando se hace el análisis de la mastografía, debemos tener mucho cuidado. Es a veces complicado, es tener mucha comunicación con nuestro técnico, que es quien atiende o quien de primera mano ve al paciente y lo acomoda. Y ustedes saben que en la práctica médica, en la práctica clínica, siempre es recomendable poner un marcador anatómico en los pezones para saber cuándo ese pezón pudiera darnos alguna dificultad para hacer la evaluación. Este es entonces el ultrasonido del estudio de la mastografía que estamos visualizando hace unos minutos, donde ustedes pueden ver cómo tenemos una lesión que incluso está infiltrando a el pezón. Esta es la imagen que habíamos visualizado en la primera instancia, donde se ve la lesión,
y en la parte más superficial, parte del pezón y la vascularidad con el Doppler color. Este fue un carcinoma. Dentro de la patología que debemos seguir visualizando en los estudios de mastografía en cuanto al complejo areola-pezón, es lo que muchas veces, estoy seguro, en su práctica diaria, ustedes puedan notar, y es la ectasia. La ectasia ductal. Habíamos dicho entonces que los ductos convergen desde los lobulillos y se van adentrando o van recorriendo para llegar y unirse hacia la zona del complejo areola-pezón. Aquí es donde tienen que llegar todos esos conductos. Los conductos, habíamos dicho, entonces están formados por una membrana basal, por un epitelio simple y por algunas células mioepiteliales que están recubriendo. Pero cuando existe algún trastorno, algún cambio en el interior de ese conducto, este puede empezar a incrementar su diámetro. ¿Cuándo vamos a considerar una ectasia ductal? La vamos a considerar cuando tenemos un conducto mayor o a partir de los 3 milímetros de diámetro. Ahí entonces ustedes pueden decir que tenemos una ectasia ductal. En una mastografía, que es un poco más complicado de caracterizar la ectasia ductal, es mucho mejor visualizarla en un ultrasonido, pero cuando tenemos estructuras tubulares, ramificadas, que convergen hacia el pezón y generalmente están retroareolares, podemos nosotros intuir que estamos ante la ectasia ductal. En el esquema, entonces, podemos visualizar cómo estos son algunas estructuras tubulares que van y desembocan en la parte posterior del complejo areola-pezón, ¿sí? Parte de la explicación del proceso de cómo sucede la ectasia ductal, se comenta que existe algún proceso involutivo del tejido que conlleva a que el conducto empiece a mostrar esa dilatación. Aquí entonces tenemos que el gráfico me está mostrando dos conductos. El que tenemos a mano izquierda nos está mostrando que el incremento en el diámetro ya nos va a hablar de una ectasia. Comentábamos que el proceso involutivo de esta situación nos hace ver que incrementa el diámetro del conducto, y estos cambios involutivos hacen también que coexista un proceso inflamatorio, una mayor secreción de productos que van a contenerse en el conducto, y todavía no se da por aclarado si este proceso inicia en el interior del conducto o inicia en la parte externa del conducto. Existen cambios inflamatorios periductales que de alguna forma se convierten en un ciclo, y que los procesos periductales afectarán al conducto y los procesos ductales van a afectar al tejido periductal, y con eso se mantiene este ciclo patológico de un cambio tanto en el ducto como en el tejido adyacente. Entonces, la ectasia ductal, la etiología en sí es desconocida. Se suceden, como les comentaba, la estasis de las secreciones que condiciona o ayuda a incrementar el diámetro, que la fuga del material lipídico hacia el tejido periductal va a condicionar un proceso inflamatorio que va a mantener y a sostener todavía este proceso patológico.
Les decía que por ultrasonido es mucho más factible hacer un análisis de la ectasia ductal. Aquí vemos diferentes situaciones en donde podemos apreciar cómo en la región retroareolar a nivel del pezón convergen algunas estructuras tubulares anecoicas que han incrementado el diámetro, ¿sí? Son estructuras que en muchas otras ocasiones no solo incrementan su diámetro, sino que se pueden ver rellenas por algún contenido de secreción, como es esta imagen, en donde tenemos un ducto y se ven algunos ecos que incrementan la ecogenicidad del interior de este conducto y que el diámetro, como ustedes pueden apreciar, pues está incrementado. Algo que nos permite caracterizar un poco que tenemos simplemente secreciones en el interior del conducto es de forma dinámica en el momento de estar haciendo el ultrasonido, ver cómo esos ecos muestran movimiento. Eso nos permitiría de alguna forma tratar de hacer un análisis de cuándo es únicamente secreción o cuándo se tiene alguna lesión papilar en su interior. Dentro de toda la patología que conlleva el conducto, aparte de la ectasia ductal que acabamos de comentar, está lo que en alguna bibliografía menciona como condición fibroquística. La condición fibroquística es un conjunto de patologías que están asociadas entre ellas y que conllevan a cambios en el interior de la glándula mamaria. En esta imagen de ultrasonido ustedes pueden ver una imagen de morfología oval, de aspecto hipoecoico, anecoico en la parte interna, ¿sí? Y que es lo que conocemos habitualmente como la formación de un quiste simple que se desarrolla, los quistes se desarrollan en el interior de un conducto que por alguna situación llegó a mostrar algún cambio, empezó a dilatar como la ectasia ductal tal vez, y que en algún momento llegó a un proceso obstructivo en donde empezó a formar tal dilatación de ese conducto que llegó a finalizar con la formación de un quiste. Los quistes, por ejemplo, se menciona que las mujeres de 30 años, el 50% de estas mujeres ya tienen algún tipo, algún aspecto, alguna variante de cambios fibroquísticos. También sabemos que 1/3 de las mujeres que están entre los 30 y los 50 años tienen quistes. Parte de la sintomatología más frecuente, más habitual en este tipo de pacientes es el dolor y la sensación de palpar alguna masa. Esas son la sintomatología, la clínica que habitualmente la paciente joven de 30 a 50 años llega con su médico y es referida con esa situación clínica. Este es el esquema en donde quiero ejemplificar un poco cuál es el trastorno, cuáles son los cambios que están sucediendo para la formación de los quistes. Tenemos entonces un conducto con sus células epiteliales, con algunas células mioepiteliales, y que en algún momento este conducto empezó a tener algún cambio en el interior, se obstruyó, hubo algún proceso obstructivo en su momento y condicionó esta dilatación que estamos nosotros apreciando. Entonces, se dice que el cambio inicial que está sucediendo aquí en el interior de este conducto es la proliferación del epitelio. Aquí tendríamos entonces, en vez de tener estas células que están morfológicamente conservadas y que tienen un epitelio simple, una sola capa, cuando existe el
la condición fibroquística y que va a formar un quiste en ese sitio, sucede que existe una proliferación de estas células del epitelio, condicionando una obstrucción del mismo y posteriormente la dilatación de este conducto y termina con la formación de esta saculación, con esta imagen redondeada, ¿sí? Que finalmente termina por formar un quiste. Dentro de este mismo proceso, estos conductos que sufren estos cambios puede estar asociado tanto a cambios por metaplasia en estas células o la multiplicación tanto de conductos como de acinos para llegar a lo que conocemos como una adenosis. Quiere decir que los cambios que están sucediendo aquí hacen que se multipliquen estos conductos se multiplican los acinos, incrementan entonces el número y eso nos lleva a la situación, a la patología conocida como una adenosis. Aquí tenemos un estudio de mastografía y su estudio de ultrasonido, en donde si ustedes visualizan el tejido de este estudio de mastografía, podemos apreciar algunas áreas de mayor densidad y alguna que muestra un aspecto nodular. La paciente refiere lo que les comentaba inicialmente, malestar en la glándula mamaria y así como sentir algunas nodulaciones en la mama. Cuando se realiza el ultrasonido, se logra caracterizar esta imagen nodular de morfología oval hipoecoica y el hallazgo en esta paciente que se llevó a biopsia, aquí vemos la entrada de la aguja, de la lesión que tenemos aquí, una lesión hipoecoica que no era compatible con un quiste. La biopsia únicamente nos reportó una metaplasia como parte de los cambios que suceden. Algunos otros cambios que también es importante que ustedes recuerden, muchas de las situaciones que suceden van a ser en los conductos. Es la parte importante muchas veces en la patología de la glándula mamaria. Entonces, otra patología que ustedes pueden encontrar cuando se realiza alguna biopsia y les reporta el patólogo es la hiperplasia usual. La hiperplasia usual nos refiere que es un incremento en la proliferación celular. Entonces, aquí en este conducto ustedes pueden ver cómo no nada más hay una sola fila de células, ya hay una mayor cantidad de células que están recubriendo este conducto y que van a condicionar en algún momento un proceso obstructivo. Esta proliferación de células puede estar o no puede estar acompañada de una atipia. Entonces, aquí parte de la situación del conducto, podemos tener una hiperplasia ductal cuando se da en el conducto o una hiperplasia lobulillar cuando ese conducto ya está en el interior del lobulillo. Se dice que una hiperplasia leve dentro de los cambios que suceden aquí es cuando se tiene únicamente de 3 a 4 capas que están engrosando y que están condicionando un proceso obstructivo en el interior. Continuando con la patología que se desarrolla en el interior de los conductos, tenemos los papilomas. El papiloma finalmente, cuando nosotros visualizamos por imagen, vamos a encontrar una masa que puede ser sólida, que puede tener una morfología oval o ovoidea y que está asociada a la dilatación de los ductos. En esta imagen de ultrasonido hacemos entonces referencia a una imagen mixta porque tenemos un componente quístico que es parte de la dilatación del conducto, que tiene pues parte de secreciones ahí
que no han podido avanzar por la misma obstrucción del conducto y que aparte el epitelio que está recubriendo este conducto ha mostrado un crecimiento de tal forma que ha desarrollado este componente de tejido blando que en su interior con el Doppler color, como lo pueden ustedes apreciar, visualiza un tallo vascular. Este es entonces un papiloma que se está desarrollando, se desarrolló en el interior de un conducto. En el esquema lo que queremos hacer ver cómo tenemos los conductos con cambios en las células y que estos conductos que tenemos en algún momento llegan a condicionar la obstrucción, la formación de una imagen redondeada y que este mismo epitelio que está recubriendo esta lesión es la que se empieza a proliferar y empieza a formar el componente sólido y ese componente sólido tiene que estar irrigado por algún pedículo vascular. La mayoría de estos pacientes que tienen papilomas se desarrollan o tienen una sintomatología de secreción por el pezón. Algunos datos importantes es que el 55% de los pacientes que tienen descarga por el pezón tienen una masa que es la causante de esta descarga. Y también un dato importante es mencionar que cuando se tiene descarga por el pezón, 19% es debido a un cáncer. Algo que tenemos entonces también que diferenciar es papiloma de papilomatosis. El papiloma generalmente es una única lesión y esta lesión generalmente, así debe de ser, debe de estar inmediatamente en un conducto principal y que está muy cercano al complejo areola-pezón. Cuando hablamos de papilomatosis es cuando encontramos diferentes lesiones y estas lesiones están separadas o a una mayor distancia del complejo areola-pezón y, como podemos apreciar, son lesiones, al menos en la papilomatosis, que se desarrollan en la unidad ducto lobulillar terminal y por la localización en donde están, estas muestran una mayor asociación con el cáncer en comparación con el papiloma. El papiloma está habitualmente en un ducto proximal, en un ducto mayor que está en la región retroareolar, que se puede mostrar en una mastografía como una densidad asimétrica y que el riesgo de malignidad para un papiloma es menor, es del 3% únicamente. ¿Cuándo podemos decir que un papiloma es de riesgo? Cuando este papiloma mide más de 1 centímetro y cuando está a una distancia mayor a los 3 centímetros del complejo areola-pezón. Si este papiloma que estamos ilustrando aquí estuviera a una distancia mayor a los 3 centímetros y midiera más de 1 centímetro, es una lesión de riesgo. Otra lesión que muy frecuentemente ustedes están visualizando en muchos de sus estudios que ustedes en la práctica diaria están informando es el fibroadenoma. El fibroadenoma tiene una incidencia del 25%, que es mucho más frecuente en la paciente joven. El pico está entre los 15 y 35 años y se refiere o se menciona en la bibliografía que el disparo, el gatilleo que inicia el desarrollo de un fibroadenoma es meramente hormonal. Y esto se ha visto que las pacientes jóvenes que tienen una mayor cantidad de hormonas en el ciclo son las que estimulan el crecimiento.
y se puede también corroborar porque en las pacientes de la menopausia, los fibroadenomas muestran una regresión en las dimensiones. Entonces, en esta mastografía, proyección cráneo-caudal, medio lateral oblicua, identificamos una imagen nodular y que algo que lo hace característico de un fibroadenoma son estas calcificaciones referidas en la literatura como en palomita de maíz, ¿sí? Y que este sería el hallazgo muy contundente para decir que esto es un fibroadenoma. ¿Qué está sucediendo en sí en el tejido para que se forme un fibroadenoma? El fibroadenoma tiene un origen o tiene un componente tanto de estroma como de tejido epitelial. Quiere decir que el conducto que tiene todas estas células epiteliales origina parte de este fibroadenoma y se ve asociado todo el estroma que tenemos adyacente a este conducto. Todas estas líneas representan el estroma que está alrededor de los conductos. Y entonces esta imagen que estamos haciendo referencia aquí es el desarrollo de un fibroadenoma con algunas calcificaciones. Recuerden que el componente entonces de un fibroadenoma es epitelial y estromal. Generalmente los fibroadenomas en las pacientes jóvenes pueden tener dimensiones hasta de 3 centímetros o mayores en ellas. ¿Cuándo tendríamos que hacer una biopsia en un fibroadenoma? Se dice que deberíamos llevar a biopsia a un paciente con una imagen que es inconclusa cuando realizamos un ultrasonido, que no cumple con los criterios para decir que es una lesión que sea compatible con fibroadenoma. Cuando esa lesión tiene una tendencia a ir creciendo, eso también es un dato que nos debería hacer pensar en que debemos llevar a biopsia a este paciente. Cuando en una paciente con menopausia se desarrolla una nueva masa y no se tiene todos los datos característicos de un fibroadenoma, también deberíamos de realizar un estudio de biopsia. Y cuando se tiene una masa que tiene calcificaciones, pero que estas calcificaciones no son las típicas de palomita de maíz y que al contrario son calcificaciones de sospecha, indudablemente que debemos de hacer un procedimiento de biopsia. En esta imagen quiero representar dos situaciones. Quiero que en esta mastografía veamos esta lesión y cuando voy a comentar o a decir que esto es un nódulo irregular con espiculaciones y cuando voy a tener una lesión de este tipo y le voy a llamar distorsión de la arquitectura. Son dos lesiones que si bien tienen cierto parecido en cuanto a estos trazos lineales, que en este caso cuando es un nódulo salen directamente de una lesión, y cuando tenemos nosotros distorsión de la arquitectura también tenemos estos trazos que están modificando la anatomía del tejido que está adyacente. Entonces, es comentar cuando es un nódulo espiculado y cuando es una distorsión de la arquitectura. Los nódulos irregulares y espiculados, cuando los vemos en una mastografía, inmediatamente nosotros pensamos en un BIRAT 5. El BIRAT 5 entonces requiere una complementación con biopsia para
saber si esto efectivamente es un cáncer porque tiene una posibilidad de malignidad de más del 95%. Un nódulo en mastografía, si ustedes acuden al BIRATS, podrán leer que dice que es una lesión que ocupa espacio, que es visible en 2 proyecciones y que además muestra una morfología y un contorno. Habitualmente el contorno pudiera ser de bordes convexos. En este otro caso, toda esta imagen que también está distorsionando todo el tejido, el BIRATS nos dice que debemos clasificarla como BIRATS 4, que también requiere comprobación histológica para terminar de evaluar y saber qué es lo que está sucediendo en esta porción de tejido. Se dice que una distorsión de la arquitectura conlleva el riesgo de malignidad de un 10 hasta un 40% de los casos en donde vemos este tipo de lesión. Entonces, a diferencia de un nódulo que tiene un centro sólido y a partir de ese centro salen todas estas espículas, que esas espículas finalmente son parte del tumor que está buscando camino para extenderse al tejido adyacente. En una distorsión de la arquitectura no tenemos una masa definida en el interior de esta lesión. Se habla que hay tejido fibroelástico en el interior que está condicionando todo este aparente distorsión o cambio en todo el tejido adyacente, que está asociado obviamente a una retracción focal del tejido que tenemos en el lugar. Entonces, aquí estamos ejemplificando nuevamente cómo tenemos un nódulo de alta densidad, irregular y de bordes espiculados. Queremos entonces hacerles ver aquí en este esquema. Habíamos dicho que la unidad ducto lobulillar terminal es el sitio en donde se desarrollan muchos de estos cambios. Aquí tenemos entonces un conducto, las células epiteliales, y en su interior, en algún momento, estas células epiteliales que están recubriendo este conducto empezaron a mostrar algún cambio, mostraron tal vez algún tipo de atipia y empezaron a transformarse, y esas mismas células empezaron a proliferar y empezaron a buscar salida y salieron de este conducto y empezaron a invadir el estroma adyacente. Es así como inicia un carcinoma y la importancia de la unidad ducto lobulillar terminal, que es la que nos está dando el parámetro de dónde inicia, dónde se desarrolla el carcinoma ductal. En este caso, carcinoma ductal infiltrante, una vez que es rebasada esta membrana basal que le da el soporte al epitelio de este conducto, cuando el tumor sale a través de esta membrana basal, se convierte en un carcinoma ductal infiltrante. Si este tumor únicamente estuviera en el interior de este conducto y estuviera afectando obviamente el epitelio simple que está recubriendo el conducto, pero respeta la membrana basal, estaríamos hablando de un carcinoma ductal in situ. Aquí tenemos una distorsión. La distorsión, a diferencia entonces de el nódulo espiculado irregular, nos dice que no hay un centro o una masa tumoral en el centro, pero sí está todas esas espículas que están saliendo a través de un lugar, un sitio focal de retracción. En el ultrasonido, ustedes pueden apreciar cómo no tenemos claramente una lesión nodular en el sitio. Hay una zona que modifica, que distorsiona el tejido y que nos
provoca una sombra acústica posterior. Aquí lo estamos corroborando nuevamente en otra visión del ultrasonido, donde se ve cómo modifica el tejido, cómo distorsiona y cómo aparente se ve una sombra acústica posterior. Dentro de las causas, como fue el caso de este paciente, que condicionan una distorsión de la arquitectura, pues es el carcinoma. Este es un estudio que en la bibliografía se mencionaba que dentro del análisis que ellos hicieron de las distorsiones de la arquitectura encontraron estos valores de referencia en porcentaje del tipo de carcinoma ductal o lobulillar o in situ que se encontró en el estudio que ellos realizaron. La mayor parte de la bibliografía refiere que es el carcinoma lobulillar el tipo histológico más frecuente que se ve representado por una distorsión de la arquitectura. No todas las distorsiones de la arquitectura son por causa maligna. En este caso, les traigo también un estudio en donde vemos aquí cómo está la distorsión de la arquitectura. No tenemos un centro o una masa tumoral, pero sí vemos cómo a partir de este sitio se están proyectando muchas imágenes lineales que están distorsionando de forma focal todo el tejido adyacente. Entonces estamos ante una distorsión de la arquitectura. Les comentaba que no solo el cáncer puede provocar la presencia de este tipo de lesiones. Dentro de la patología benigna que podemos apreciar con este tipo de hallazgos en una mastografía, están representadas aquí: cicatriz radial, una lesión esclerosante compleja, la fibrosis, adenosis esclerosante, la necrosis grasa, que es una de las situaciones también que nos pueden dar este tipo de apariencia en un estudio, los cambios fibroquísticos y la hiperplasia ductal atípica, entre muchas otras de las circunstancias de patología benigna que pueden darnos una distorsión de la arquitectura. Les traje este caso porque cuando nosotros vemos esta imagen de distorsión de la arquitectura, se corrobora por medio de ultrasonido, y en el sitio en donde está representada esta lesión, lo único que encontramos fue estas imágenes, algunas de ellas tubulares, anecoicas, y en algunos segmentos se ve alguna formación quística, y esto correspondió con una situación de cambio fibroquístico. Entonces es una patología benigna en este caso, con esta paciente, y ya no hubo necesidad de realizar algún manejo diferente. Estamos casi terminando. Aquí lo único que quiero al mostrarles este estudio es que recuerden que muchas veces en un estudio van a encontrar patología benigna y patología maligna dentro del mismo paciente. En la mastografía cráneo-caudal medio lateral oblicua, ustedes pueden apreciar que resalta esta imagen nodular hacia el cuadrante superior externo, mama izquierda, y que en la proyección medio lateral oblicua la pueden apreciar en una situación profunda, casi en la interlínea de los cuadrantes, pero en una ubicación muy profunda. Y es lo primero que tal vez pudiera saltarnos a la vista, pero si ustedes ponen un poquito de mayor atención, verán que tenemos también una lesión adyacente que también se puede apreciar aquí en la proyección cráneo-caudal, y que al momento de hacer la exploración con el ultrasonido, la imagen que muestra un aspecto más redondeado correspondió a una imagen quística,
¿sí? Con la elastografía se pudo ver que no mostraba esos datos para pensar en una lesión de sospecha, y que adyacente a esa lesión entonces encontramos esta lesión hipoecoica irregular que la elastografía nos empieza a mostrar que se trataba de una lesión de aspecto maligno. Entonces aquí tenemos un cáncer ductal infiltrante con esta paciente, y adyacente a ella había únicamente una lesión quística. Quería nada más hacerles mención de que en muchos pacientes coexiste una lesión benigna y una lesión maligna. Espero hayamos cumplido el objetivo de esta plática, en donde quise hacer recordatorio de la anatomía de la glándula mamaria, así como de ir ejemplificando muchas de las lesiones que se pueden observar en los estudios de imagen, y tratar de entender el origen de las mismas, explicarnos por qué sucede, y de esa forma manejar un poquito más el conocimiento de qué esperar cuando nosotros estamos haciendo el estudio o el análisis, la interpretación de un estudio de la glándula mamaria. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que continúan con nosotros. Las siguientes pláticas, las siguientes charlas son también muy, muy interesantes, esperando que se cumplan los objetivos de ustedes y de este curso. Muchísimas gracias.